Buenos días chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a una nueva clase de física. Espero que hayan logrado descansar bastante y hayan recuperado sus energías, es decir, que estén al 100. El día de hoy vamos a tener una clase como de repaso. Bien, les voy a dejar también una guía de ejercicio, una guía propuesta, porque tiene una parte teórica, porque sabemos que inicialmente vimos mucha teoría. Y una parte donde van a encontrar ejercicios para que puedan prepararse para la prueba trimestral de la semana que viene. Perfecto. El día de hoy vamos a repasar un poco lo que es la formación de imágenes en espejos curvos. Nosotros en la clase anterior vimos varias formaciones de imágenes dependiendo de la ubicación del objeto, ¿cierto? Pero lo primero que yo debo recordar de esas clases anteriores es cuáles son los tipos de espejos curvos que vamos a trabajar, ¿bien? Entonces, ¿cuántos espejos curvos trabajamos en las clases anteriores? 2, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Tengo los cóncavos y los convexos, ¿cierto? En los cóncavos, ¿cómo lo íbamos a identificar? Era esa partecita hundida, es decir, que la superficie reflectora o el objeto está ubicado frente a la partecita hundida, como lo pueden ver de este lado. Pero ahora, ¿qué sucede si yo coloco el objeto de este lado donde le estoy señalando con el mouse? Estamos trabajando entonces con un espejo como convexo, ¿sí? Cuando tengamos el objeto frente a la guatita de ese espejo o de la superficie reflectora, entonces allí sería un espejo convexo. Voy a consultar algo. Los espejos cóncavos, ¿cómo eran conocidos también? Eran espejos convergentes, ¿cierto? Y los convexos, divergente. Entonces es importante porque a veces nos van a decir, no nos van a decir en un espejo cóncavo, sino que nos van a decir en un espejo convergente. Entonces usted sabe ya automáticamente que me están hablando de un espejo cóncavo. Otra cosa que debemos recordar es que cuando yo vaya a hacer un ejercicio de espejos curvos, yo debo realizar o identificar los aspectos o los caracteres físicos de ese espejo. ¿Cuáles eran esos caracteres? ¿Qué es lo primero que tenía que dibujar? La curva para representar el espejo, ¿cierto? Que si colocamos entonces el objeto de este lado, ¿qué espejo es? Lo acabamos de decir. Convexo, porque es del lado de la guatita. Pero si coloco el objeto de este lado, que es el lado de la curvita hundida, entonces estamos trabajando con un espejo cóncavo. Muy bien. Luego de eso, ¿qué otros aspectos físicos tenía que mencionar o dibujar? No puede faltar el centro de curvatura. Y luego tenemos que ubicar el eje, ¿sí? Que siempre va a pasar por el centro de curvatura hacia el espejo. Y el foco. Pero ese foco tiene que estar ubicado en cualquier lado. Así yo lo puedo ubicar así como al azar, un poco más acá, un poco más acá. ¿Sí o no? No, ¿cierto? Porque este foco siempre tiene que ser, ¿qué? La mitad de la distancia que existe entre el espejo y el centro de curvatura. Entonces ya tenemos los aspectos físicos que se deben mencionar o se deben dibujar a la hora de trabajar con ejercicios de espejos curvos. Y necesito formar una imagen. Para que se forme una imagen, ¿qué debo dibujar yo? ¿Qué es lo que me hace la formación de las imágenes en los espejos curvos? La trayectoria de los rayos notables, ¿cierto? Y son dos. El primero, ¿cómo es? Lo tienen igual acá en la imagen. Paralelo al eje óptico, y ese debe reflejarse ¿hacia dónde? Siempre hacia el espejo, hacia el foco. Y el otro, que siempre tienen que pasar por el centro de curvatura. Y donde choquen esos dos rayos, entonces allí decimos que es la formación de las imágenes o produce la formación de las imágenes. Esto tengo que tenerlo súper claro porque te voy a dar un ejemplo. Si me plantean un ejercicio de la siguiente forma, me dice: un espejo cóncavo con 20 centímetros del centro de curvatura
está ubicado un objeto a 3 centímetros del espejo y me piden hallar la posición de la imagen final utilizando utilizando el diagrama de los rayos notables, es decir, el dibujito, y me piden las características de la imagen formada, que eso igual también lo vamos a extraer del diagrama que hagamos con los rayos notables. Perfecto. Entonces, en este tipo de ejercicio, primero ubico qué tipo de espejo estamos trabajando. Un espejo cóncavo. Entonces yo dibujo mi curva, ¿cierto? Y si es un espejo cóncavo, usted va a colocar el objeto de este lado o de este lado. De este lado, ¿cierto? Pero me están dando una distancia que esto usted en su cuaderno lo va a hacer con una regla. Me dice que de el espejo al centro de curvatura son 20 centímetros. Es decir, que de acá a acá, usted con una regla mide 20 centímetros. Entonces el foco está a qué distancia del espejo. A 10, ¿cierto? Porque es la mitad, siempre va a estar ubicado a la mitad de la distancia del centro de curvatura. Y el objeto está ubicado a 13 centímetros. Si de aquí a aquí hay 10 centímetros, usted mide 3 centímetros más para que sean los 13 y ahí va a colocar su objeto. Necesita entonces dibujar los rayos notables. ¿Cuáles son los rayos notables? Lo mencionamos inicialmente. 2. El primero, ¿cómo lo va a trazar? Paralelo a el eje óptico. ¿Y por dónde se va a reflejar este rayo? Por el foco, ¿cierto? Ahora, me falta un segundo rayo. ¿Por dónde debe pasar ese rayo? Siempre pasa por el centro de curvatura. Y donde estos dos rayos se intersectan o se unen o se cruzan, entonces allí es donde se nos va a formar nuestra imagen. Ya tengo entonces la posición final de esa imagen, que sería la parte A, pero ahora necesito saber cuáles son las características de esa imagen. A ver, dime cuáles son esas características. Pregunto, ¿es virtual, real, es invertida, derecha, es de menor tamaño, de igual tamaño o de mayor tamaño? Se está formando con rayos reflejados. Entonces eso significa que esta imagen es ¿cómo? Real, ¿cierto? Cuando se forman con prolongación de los rayos, es decir, con la parte puntiagudita, entonces ahí decimos que es virtual. Pero en este caso, como es con los rayos reflejados, es real. Está invertida, ¿cierto? Y se nota también que es mucho más grande que el objeto y por eso decimos que entonces es de mayor tamaño. Esta es la forma de resolver esos enunciados cuando estemos trabajando con espejos curvos. Perfecto. Entonces usted hace sus medidas y lo importante para que les dé perfectamente los dibujos es que siempre el foco esté exactamente a la mitad del centro de curvatura. Si te dice que está a 20, usted lo coloca a 10. Si te digo que está a 5 centímetros, el foco está ¿a cuánto? 2,5, ¿cierto? Ok, entonces eso es lo importante para que siempre los dibujitos nos den perfecto o la formación de las imágenes nos den perfecto. Eso es lo que quería como recordar o darle otra forma de formación de imágenes que no le habíamos visto en clase, pero es como identificando lo que ya habíamos trabajado. Y para completar la clase, porque por eso es que el video es un poco más corto, les dejé una guía propuesta donde allí van a encontrar los contenidos que vamos a evaluar en la trimestral. Hay una parte teórica. Si usted no quiere desarrollar cada una de las preguntas, es válido, pero con tal de que usted ubique en su cuaderno dónde está la respuesta de la misma y la repase y esté consciente entonces de cada uno de los contenidos que trabajamos. De todas formas, si hay algún tipo de duda con respecto a la guía, ustedes me pueden escribir y con mucho gusto yo los voy a atender. Espero que tengan un lindo día, un fuerte abrazo, se me cuidan, hasta luego.